Estimados estudiantes, tengan buenas tardes, espero que se encuentren bien. Dichosamente ya, pues por lo menos volvemos a la normalidad luego de estas sesiones tan convulsas que hemos tenido en las últimas fechas en relación a cierres de edificio y amenazas de cierre y situaciones de la huelga. Dichosamente podemos generar la sesión y pudimos desarrollar el examen. Les agradezco mucho su buena disposición también para haberlo hecho virtual, tomando en consideración que varios me comunicaron el viaje que tenían a Panamá, pues el día de hoy tomamos la decisión de hacer la sesión virtual y hoy estaremos conversando de un tema que es en extremo interesante y que tiene que ver con lo que se denomina identificadores de radiofrecuencia y su importancia en los negocios. Lo primero que debemos indicar es qué es un identificador de radiofrecuencia. Diríamos, podríamos decir que es un mecanismo de almacenamiento y recuperación de datos remotos mediante la utilización de dispositivos tales como etiquetas, tarjetas o también transpondedores. Hoy en día los identificadores de radiofrecuencia son de muchísimo uso en las dinámicas de comercio en general y particularmente en las dinámicas de comercio electrónico. ¿Qué es la importancia del identificador de radiofrecuencia? Por un lado, es importante porque prioriza y define la identidad de un objeto. Ya vimos en el apartado de Internet de las Cosas cómo hoy día los objetos cada vez más tienen una existencia en lo virtual y en el Internet, particularmente a partir de estos mecanismos de identidad. Pero por otro lado, el identificador de radiofrecuencia también busca la transmisión de este mismo objeto y para esto genera un conjunto de números únicos que son y que viajan mediante la utilización de ondas de radio. Aquí podemos ver un diagrama básico de lo que es la transmisión de información mediante un dispositivo de radiofrecuencia. Lo primero que vemos aquí en el diagrama es un chip de radiofrecuencia, que es este artefacto que tenemos acá. Este, un, un, un lector portátil o handheld, que es el que captará la información del chip de radiofrecuencia. Este se transmite mediante un lector fijo o torre que viaja a través de un reader y puede llevar esa información a un depositorio de información en tiempo real. Esto es básicamente cómo viaja la información de un identificador de radiofrecuencia. Hoy lo vemos con, con, con relativa facilidad en el mercado costarricense. Una de las cosas que son fundamentales son las etiquetas entonces de los identificadores de radiofrecuencia. Las etiquetas de los identificadores de radiofrecuencia son formas de empaquetado que tienen al menos tres características. Son flexibles, son delgadas y además aparecen impresas dentro de determinadas tarjetas particulares. Además, tienen la característica de poseer códigos que también deben poder ser impresos, que se integran a un circuito integrado y que además ese mismo circuito integra capacidades de memorias y de transmisión de la información. Esto que vemos acá es la estructura de una etiqueta de radiofrecuencia para un determinado producto. Por un lado tenemos el papel frontal, que es el que vemos por acá, desde el cual se imprime la información y se protege el circuito integrado. Por otra parte, tenemos el mismo circuito integrado, que es que este tiene una memoria que no es volátil, se alimenta más bien mediante onda electromagnética y tenemos los booms de circuito integrado, que son soportes del circuito que le permiten generar la conductividad.
Podemos entender la conductividad como la capacidad que tiene un material o una sustancia para pasar energía eléctrica a través de él. Y tenemos lo que se llaman también las antenas impresas. Esta es una capa de material que capta las ondas electromagnéticas y aquí existen dos tipos. Las antenas impresas de HF y su frecuencia es de 13.56 MHz y la frecuencia de UHF que es de 868 MHz. Aquí vemos un ejemplo de cada una de ellas. Como les indicaba al inicio, las tecnologías de radiofrecuencia han sido muy utilizadas en el campo de los negocios, algunas desde hace muchísimo tiempo y otras pues más frecuentemente. Y la utilización de esto es porque permite fundamentalmente la reducción de costos y sobre todo la eficiencia del control de las operaciones, tanto a nivel microeconómico como podríamos pensar que ocurre en un mini super, por decir algo, como en otras áreas más amplias como por ejemplo la parte relacionada con logística, particularmente en el tema de trazabilidad. Esto nos lleva directamente al concepto de código de barras, que ha sido una de las herramientas más utilizadas referidas a la identidad de los productos y la utilización de radiofrecuencia. Básicamente, un código de barras lo que hace es codificar y comparar la información que presenta un artículo. Entre otras cosas, proporciona datos sobre la composición del artículo, los datos nutricionales, si estamos hablando de un producto, su precio, su fecha de vencimiento, etc. Y además genera un lenguaje de información global sobre lo que son artículos comerciales, ubicaciones, unidades de logística, lo que son documentos, los activos, incluso las relaciones entre socios de los negocios. Los códigos de barras son al menos de dos tipos, los códigos de barras lineales y los bidimensionales. Uno de los primeros es el LEAN, conocido como European Article Number. Este es el más utilizado en todo el mundo, salvo en Canadá y en los Estados Unidos. Es un código exclusivo para cada producto y también está en capacidad de ser leído por el escáner. Y su utilidad es que sirve para la gestión de los sistemas de inventarios de detallistas. Cuando tanto el detallista como el mayorista se encuentran comunicados mediante un proceso de interconexión, el proceso de abastecimiento como tal es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de interconexión va a leer tanto las necesidades del detallista sobre la demanda de productos concretos y le va a permitir al mayorista tener una gestión en tiempo real o como se ha conocido como sistema de administración just in time. Tiene la característica de poseer 13 dígitos y en esos 13 dígitos la información que se presenta es la siguiente. Los primeros dígitos del código de barra SEAN identifican al país que otorgó el código, no es el país de origen del producto. En el caso de Costa Rica, el código país es el 744. Entonces, a nivel de su composición, tenemos el código país, que es donde se radica la empresa, que está compuesto por 3 dígitos. Tenemos el código de la empresa, que es un número compuesto por 4 o 5 dígitos que identifica al propietario de la marca. Este es un código que es asignado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. También tenemos el código de